Toda esta historia comenzó cuando cursaba mi primer año de universidad. En ese entonces, Tinder empezó a tomar fama y a volverse muy popular entre los jóvenes. Todos mis compañeros tenían Tinder, así que pensé, ¿por qué no? Fue así como un buen día hice match con un chico llamado Matt. Matt y yo estuvimos charlando por unos cuantos días, y la verdad es que me pareció una persona muy agradable. Tenía casi la misma edad que yo, y también estaba estudiando en la universidad. Nos citamos un sábado en un pequeño y acogedor restaurante cerca de mi trabajo. Cuando llegué, él me estaba esperando en la puerta. Me saludó con un abrazo y un beso en la mejilla, y de inmediato me hizo sentir cómoda. Durante toda la cena se comportó como un caballero. Abrió la puerta, sacó mi silla y fue muy atento. La conversación fluyó con naturalidad, y la cita fue bastante buena. Sin embargo, todo cambió al final de la noche. Matt comenzó a hacer insinuaciones sexuales. Intenté manejar la situación sin ser grosera, pero no me sentía cómoda. En un punto pasó su mano por debajo de la mesa y la puso sobre mi muslo. Lo retiré de inmediato y le dije claramente que no era ese tipo de chica y que no tenía prisa. Su semblante cambió por completo. Ya no parecía el chico dulce de antes. El ambiente se volvió incómodo. Le dije que debía irme. Me acompañó hasta la puerta, pero cuando estaba por subir al taxi intentó besarme. Lo empujé y me fui. Después de esa noche comenzó a enviarme mensajes constantemente. Al principio eran amables, luego insistentes y finalmente agresivos. Una noche apagué el teléfono durante una conferencia. Cuando lo encendí tenía casi 100 mensajes y más de 30 llamadas perdidas. Los mensajes eran aterradores. ¿Dónde estás? No juegues conmigo. No me hagas ir a buscarte. Luego se disculpaba, culpándome por hacerlo perder la cabeza. Esa noche colapsé. Apagué el teléfono y lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente le exigí que dejara de contactarme. Su respuesta fue llamarme desde otro número unas 30 veces. Finalmente le dije que si volvía a contactarme iría a la policía. Guardé capturas de los mensajes más violentos. Un mes después apareció comentando mis fotos en Facebook. Lo bloqueé, pero el daño ya estaba hecho. Tiempo después, mientras trabajaba en un café, mis compañeros mencionaron a un hombre sentado afuera durante horas. Lo describieron y era él. La gerente llamó a la policía. Me pidieron pruebas y presenté todos los mensajes. La policía lo llamó y le impuso una orden de alejamiento. Nunca volvió a contactarme. Un año después, conocí a otra chica que había pasado exactamente por lo mismo con Matt. Gracias a mi experiencia, pude ayudarla a protegerse. Lo que les voy a contar me pasó hace aproximadamente 2 años. En ese momento tenía varios meses de haber terminado con mi novio, y decidí que ya era hora de empezar a conocer nuevas personas. Fue allí cuando una amiga me recomendó descargar Tinder, asegurándome que a ella le había ido muy bien conociendo personas a través de esta aplicación. Así que le hice caso y me abrí un perfil en Tinder. Cuando recién comencé a usar esta app, pensé que mi amiga no se equivocaba. Pues la verdad es que sí tuve varias citas exitosas y conocí chicos muy interesantes, pero nada que fuese duradero. Sin embargo, hasta ese momento mi experiencia había sido positiva. Un tiempo después, hice match con un chico llamado Frank y estuve chateando con él durante algunas semanas. Con este chico realmente conecté de inmediato. Él era muy guapo, alto, pelirrojo y usaba gafas, lo que le daba ese toque de hombre intelectual que era realmente interesante. Tenía ojos verdes y un poco de barba. En verdad era atractivo. Él me hacía reír constantemente con sus chistes intelectuales y los datos curiosos compartía al azar. Mis conversaciones con él fluían fácilmente y esperaba ansiosa sus mensajes porque me alegraban el día. Por eso, cuando me invitó a nuestra primera cita, yo estaba más que entusiasmada. Tenía muchas expectativas y la verdad es que él no me decepcionó. Nos encontramos en una cafetería muy bonita que estaba en un centro comercial muy popular en la ciudad. La conversación fue igual de entretenida en persona como lo había sido por mensajes, y él era igual de apuesto que en sus fotos. Pasamos horas hablando de todo, un poco desde nuestras películas favoritas hasta nuestras anécdotas de cuando éramos niños. La verdad es que fue una velada extraordinaria.
la mejor cita que había tenido en mucho tiempo. Para cuando finalmente dejamos la cafetería, mis costillas me dolían de tanto reírme a carcajadas de sus ocurrencias. Entonces Frank me acompañó hasta mi auto, y allí nos dimos un breve y tierno primer beso que prometía no ser el último. Los días siguientes seguimos intercambiando mensajes, y para nuestra esperada segunda cita, Frank planeó una aventura al aire libre, según él, para aprovechar el sol de primavera. Esa vez dimos un paseo por un hermoso parque que hay en la ciudad, donde además de disfrutar de los bellos paisajes que nos brindaban los árboles y las flores silvestres, que como todos saben son el doble de hermosos en primavera, también alimentamos a los patos en el lago, y fue realmente divertido, ya que empezamos a jugar a mojarnos mutuamente. Luego extendimos una man de PN y disfrutamos de una merienda de sándwiches, frutas y vino que Frank había llevado. Luego nos recostamos en la manta mirando las nubes y charlando. Y en ese momento, él tomó mi mano y entrelazó nuestros dedos antes de besarnos de nuevo. Frank parecía ser un sueño de hombre. Era dulce, detallista, divertido y muy apuesto. Era perfecto. Y como todo lo perfecto, era una gran mentira. Después de esas primeras 2 citas increíbles, Frank parecía un hombre totalmente fantástico y se veía tan interesado en mí como yo en él. Por eso, cuando sugirió que fuera a su casa para compartir una botella de vino en nuestra tercera cita, acepté sin poner peros. Las cosas parecían estar yendo de maravilla entre nosotros, y me sentía lo suficientemente cómoda como para visitarlo en su departamento. Después de todo, que ya lo conocía mejor. Para la noche de nuestra tercera cita, realmente me esmeré por estar deslumbrante, aunque sin exagerar, pero quería verme fantástica esa noche. Así que elegí un vestido veraniego, corto, ligero y muy bonito, además de alisar mi cabello y arreglar mis uñas. Le conté a Ana, mi mejor amiga, sobre este nuevo chico que había conocido en Tinder y sobre lo bien que parecían ir las cosas entre nosotros. Y le prometí enviarle un mensaje más tarde para avisarle cuando llegara a casa. Ella siempre ha sido algo escéptica respecto a conocer gente a través de una app. Así que siempre que salgo con alguien le envía un mensaje cuando llego a casa para que sepa que estoy bien. Esa noche llegué puntual a la dirección que Frank me dio. Era un edificio muy bonito y bastante alto, el cual estaba muy cerca del centro. Su apartamento estaba en el piso 7, al final de un pasillo alfombrado. Él me recibió con su característica sonrisa y un corto beso en la boca, pero pude notar algo diferente en él esa noche. Lo primero es que no tenía puestas sus gafas, y lo segundo es que, a diferencia de nuestras otras citas, no estaba muy arreglado. Tenía puesto una especie de jogger gris y una simple camiseta negra. La verdad es que esto me decepcionó un poco, pero no le di mayor importancia. Supuse que como estábamos en su casa, simplemente quería estar más cómodo. Al entrar vi que el apartamento estaba ordenado, pero casi no tenía muebles. Solo una pequeña mesita de comedor, un sofá y una televisión también. Noté que había un fuerte olor a cloro, como si hubiera limpiado hacía apenas un momento, pero esto fue solo algo que observé solo de forma casual apenas entramos. Él me dijo, «Ponte cómoda», señala el sofá. Así que me senté tal como me indicó. Entonces siguió diciendo, «Siéntete como en tu casa. Ya traigo el vino». Seguidamente entró a la cocina y regresó unos minutos después con 2 generosas copas de vino tinto oscuro. Y mientras me entregaba la mía, me dijo que habría estado guardando esa botella solo para esa noche, con una amplia y encantadora sonrisa en su rostro. Así que chocamos nuestras copas en un brindis y comenzamos a beber. Pero mientras bebíamos y charlábamos amenamente en el sofá, hubo un par de cosas que me inquietaron un poco. La primera es que nunca se colocó sus gafas, y recuerdo que me había dicho que era muy miope y no veía nada sin ellas, pero no parecía tener ninguna dificultad para ver. Y la segunda es que todo el tiempo, su pierna se estuvo moviendo de arriba a abajo nerviosamente. Incluso en un momento su rostro se puso algo sudoroso. Además me fijé en que estaba bebiendo su vino demasiado rápido. No parecía tan relajado como siempre,
sino más bien ansioso. Pero para cuando comencé a notar esta bandera roja, ya era un poco tarde. Intenté ignorar la extraña sensación que se estaba apoderando de la habitación, ya que definitivamente el Frank que tenía al frente parecía muy diferente al de las 2 citas anteriores. Cuando habían pasado aproximadamente unos 15 minutos, empecé a sentirme un tanto mareada. Al principio pensé que el vino me estaba haciendo efecto más rápido de lo normal, pero esto empeoró muy rápido. De pronto la habitación empezó a dar vueltas y mis piernas y brazos se sentían como si tuvieran pesas atadas a ellos. Fue justo en ese instante cuando comenzaron a sonar las alarmas. Yo ya conocía esa sensación, pues una vez me pusieron una sustancia en la bebida en una fiesta de la universidad, y esto se sentía exactamente igual. En ese momento comencé a entrar en pánico, pero traté con todas mis fuerzas de disimular. Mientras tanto, él me miraba atentamente. Era claro que estaba esperando una señal. No quería creerlo, pero sabía que Frank había puesto algo en mi vino. Empecé a hacer todo cuanto pude para que no se notara mi estado, pero mi cuerpo se sentía cada vez peor y mi visión se estaba volviendo borrosa. Sin embargo, tenía que hacer algo antes de perder la conciencia por completo. Entonces, tratando de controlar el temblor de mi voz y haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no se notara lo dormida que estaba, mi lengua le pedí a Frank que me sirviera otra copa de vino. Y en cuanto vi que se movió a la cocina, me levanté rápidamente del sofá y le dije que iba al baño un momento. Como pude, llegué al pasillo, tratando de no tropezar demasiado, pero caminando lo más rápido que mi estado me permití. Por un instante vi que venía hacia mí, pero entonces me encerré en el baño rápidamente y pasé el petillo de inmediato. Saqué mi teléfono celular y con las manos temblorosas marqué a los 1. Mi mente estaba muy confusa en ese momento, pero traté de aferrarme a la conciencia con todas mis fuerzas y lo único que alcancé a decirle a la operadora fue: «Estoy en una cita y mi compañero me drog». Vagamente pude oír cuando alguien dijo: «La policía va en camino». Y esa es la última cosa que recuerdo antes de desplomarme al piso. Mientras estaba allí tirada en el piso, lo único que recuerdo era escuchar golpes muy fuertes en la puerta y la voz de Frank completamente iracunda, gritando cosas que entonces no podía entender. Todo esto mientras la habitación giraba y giraba a mi alrededor. Después de eso me sentí caer como en una especie de túnel, y todo lo demás son imágenes borrosas y distorsionadas, luces, sombras, el sonido de una sirena, más golpes en las puertas, voces que se distorsionaba, rostros desconocidos flotando sobre mí, hablando con urgencia, un pinchazo en mi brazo y pequeños fragmentos de conversaciones sobre fluidos, signos vitales y un análisis de toxinas, pero nada que pudiera comprender en ese estado. Durante ese tiempo sentía mi cuerpo cayendo en caída libre por un túnel oscuro, mientras los flashes de conciencia iban y venían. Era una sensación extraña que no recuerdo con demasiada claridad, ya que no tenía control de nada ni de mí. Cuando finalmente recuperé la conciencia, estaba en una cama de hospital con varias agujas en mis venas y el pitido constante de una máquina en mi oído. Había un hombre uniformado a mi lado, quien luego se presentó como el detective James. Él tomó mi declaración y quedé en formular la denuncia apenas me dieran de alta. El detective me informó que habían encontrado evidencia de al menos media docena de otras mujeres a las que Se quedó conmigo hasta que tomé el taxi. Pero cuando estaba a punto de subirme, el muy cretino intentó besarme. En ese momento lo empujé y le dije que no. Y esto pareció molestarlo mucho, pero no hice caso, así que solo me subí al taxi y me fui a mi casa. Después de ese día, comenzó a enviarme mensajes de texto constantemente y a todas horas. En ese momento lamentó tremendamente el haberle dado mi número durante la cena. Sus mensajes eran muy insistentes. Al principio comenzaba siendo amable, pero yo no quería saber más nada de él, así que comencé a evitarlo disimuladamente. Pues no que quería ser grosera. Sin embargo, cuando comenzó a notar que lo estaba evitando, sus mensajes volvieron más insistentes y luego agresivos,
hasta llegar al punto de amenazarme si no le respondía. Una noche asistí a una conferencia en el auditorio de la universidad, y en el momento en que entré, apagué mi teléfono. El evento se prolongó esta tarde, y cuando finalmente llegué a mi dormitorio encendí el celular, pero me quedé totalmente pasmada cuando lo vi. Tenía casi 100 mensajes de texto y unas 30 llamadas de más. Pero no paró allí, ya que luego me llamó 12 veces más durante la noche, una llamada tras otra, y cuando comencé a leer los mensajes de texto me quedé aún más perpleja con las cosas que decían. Este chico estaba desquiciado. Y esa noche me escribió cosas como: ¿por qué no respondes? ¿Por qué no estás? Cuando te necesito ahora mismo. ¿Acaso me estás ignorando? ¿A dónde demonios te fuiste? Y cosas por el estilo. En un punto no pude soportarlo más y fui totalmente directa y brusca con él. Le dije que retrocediera, que no me escribiera más y que buscara ayuda profesional porque estaba muy mal de la cabeza. Sin embargo, su respuesta fue decirme que estaba enamorado de mí. En ese momento sentí estos intensos sentimientos gemelos de vergüenza ajena y miedo. Vergüenza ajena por lo absurdo y patético que era decir algo como eso, cuando nos habíamos visto una sola vez. Y luego miedo, porque me di cuenta de que deshacerme de este tipo sería un reto total. Le envié un mensaje de texto diciéndole que era una completa locura decir eso cuando apenas si nos conocíamos. Pero él siguió con una andanada de ataques que continuaron hasta bien entrada la noche, y cada uno de alguna manera se volvió más y más espeluznante a medida que avanzaba la noche. Recuerdo que siempre enviaba los mensajes muy rápido, uno tras otro, así que no alcanzaba a leerlos todos, pero hubo un par en particular que decían en mayúsculas: «Responde, putesea». Y pensé que eras la indicada y no eres capaz de enviar un mensaje o responder una puta llamada. Luego siguió con: «No juegues conmigo, perra, no me hagas ir a buscarte». Pero lo más bizarro de todo era que después se disculpaba y me decía que no quería decir esas cosas, pero yo lo estaba haciendo perder la cabeza con mi indiferencia. Este patrón siguió durante toda esa noche. Primero un grupo de mensajes que me asustaban muchísimo, y luego el otro era como si estuviera tratando de convencerme de que todo era culpa mía. Esa noche habría deseado haber estado en otro lugar que no fuera mi dormitorio, porque este estaba lejos de donde se alojaban todos mis amigos de la conferencia y no había nadie allí para defenderme. Si realmente este psicópata hubiese ido a buscarme, sé que debería haber dejado de leer sus mensajes o simplemente bloquear su número por el bien de mi propia cordura. Pero al mismo tiempo no podía dejar de leerlos porque realmente me daba pánico pensar que sabía dónde estaba y que podía llegar allí en cualquier momento. Pues en uno de sus mensajes dijo algo como que venía en camino, hacia dónde estaba, así que necesitaba saber si realmente debía preocuparme por mi seguridad. Temiendo que en verdad pudiera encontrarme, seguí absorbiendo todas estas horribles palabras y amenazas hasta que en un punto solo colapsé. Apagué mi teléfono y lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, le exigí que borrara mi número y dejara de contactarme porque me estaba asustando, y le dejé saber que bloquearía su contacto. Su respuesta fue llamarme aproximadamente 30 veces durante el día desde otro número, y luego, cuando se dio cuenta de que no iba a responder, me envió como 30 mensajes de texto que simplemente borré y apagué mi móvil. Esto se estaba convirtiendo en una verdadera tortura y estaba afectando mi salud mental, pero por estúpido que suene, no sabía qué hacer. Una mañana tenía que estar despierta a las 6 para ir a la universidad, y debo haber olvidado poner mi teléfono en no molestar, porque empezó a chirriar mi tono de llamada en la mesita de noche despertándome en el proceso, y cuando vi que era un número desconocido en la pantalla, simplemente perdí la paciencia. Así que respondí la llamada y le dije que se estaba comportando como un maldito psicópata que necesitaba ayuda profesional y que yo no lo conocía lo suficiente para que él me estuviera diciendo todas las cosas que me decía, porque simplemente no me lo Merecía. Creo que estaba en shock, porque respondí la llamada, en primer lugar, porque simplemente rompió a disculparse y comenzó a decirme cuánto lamentaba haber sido tan inmaduro sin dejarme pronunciar una palabra. Me dijo que si le daba otra oportunidad, me alegraría de haberlo hecho, que éramos perfectos el uno para el otro, y que él simplemente estaba abrumado por todo lo que sentía por mí. Yo no daba crédito a lo que estaba oyendo. Pensé que me había deshecho de él, pero al escucharlo, supe que esto estaba lejos de terminar.
Él me empezó a dar un recuento extremadamente emocional acerca de nuestra primera y única cita. Fue algo tan aterrador como deprimente, así que simplemente decidí ser muy directa con él. Le dije que no quería volver a verlo y que si me contactaba nuevamente, iría directamente a la policía. Ni siquiera respondió cuando le dije eso. Simplemente se quedó callado, ya sea por tristeza o por rabia. Pero luego, después de unos segundos de silencio, solo le colgué. Durante el siguiente mes, no supe nada de él. Estaba muy feliz y aliviada de haberme finalmente deshecho de este loco, y todo ese aterrador incidente pasó de ser solo una herida cicatrizada y algo sobre lo que bromeaba con mis amigos. Pero de repente el tipo comenzó a escribirme en Facebook, comentando todas mis fotos y publicando todo tipo de cosas en mi muro. Había bajado ingenuamente todas mis configuraciones de privacidad para que las personas que conocí en la universidad pudieran contactarme más fácilmente, ya que todavía estaba en primer año y quería establecer contactos. Fue un gran y terrible error de mi parte. Y por mucho que lo bloqueé y denunció su cuenta lo más rápido que pude, en mi mente el daño ya estaba hecho, ya que algunas de las personas que conocí durante ese año ahora pensaban que tenía un novio extraño y obsesivo. Después de eso, comenzó a enviarme correos electrónicos que decían cosas como: «No puedo dejar de pensar en ti. Me mata verte por ahí y saber que arruiné todas mis oportunidades contigo. Eres una persona tan decente, pero es bastante difícil pensar en la manera tan hiriente como manejaste las cosas». No respondí. Solo me asegurémonos sus redes sociales y direcciones de correo electrónico. Pensé que mostrarle algo de atención solo empeoraría las cosas. Y esto definitivamente pareció funcionar por un tiempo, ya que sus intentos de comunicación disminuyeron por completo. Pero luego las cosas se intensificaron de una manera que era aún más espeluznante que sus intentos de hablar conmigo en línea. Los últimos meses de mi primer año en la universidad, conseguí otro trabajo a tiempo parcial en un pequeño café en el centro de la ciudad. Y un día, hacia el final de un turno, mis colegas comenzaron a hablar de un tipo que había estado sentado en los escalones frente al café durante horas. Al escuchar eso, tuve una sensación de hundimiento en el estómago de inmediato. Así que rápidamente le pregunté a uno de ellos cómo era el tipo, y para mi terror, me describieron a mi acosador en detalle. Cuando fui para asegurarme de que era él, me lo encontré de frente. El estómago me dio un vuelco cuando lo vi sentado allí, mirando las ventanas delanteras del café. Hicimos un breve contacto visual. Fue solo un segundo y se me hizo simplemente insoportable. Le dije que me dejara en paz, y el muy descarado me aseguró que solo era una coincidencia. Inmediatamente después, fui directamente a la parte trasera de la cafetería para decirle a la gerente lo que estaba pasando. Ella fue muy comprensiva con todo el asunto y me dijo que me quedara en su oficina, y luego llamó a la policía. Mientras ella salía a decirle al tipo que la policía estaba en camino y que no debería estar esperando afuera del lugar de trabajo de una chica, yo permanecí encerrada en la pequeña oficina y completamente en pánico, pues esto ya se estaba saliendo de control. Durante toda esa semana estuve en contacto con un oficial de policía que me pidió que compartiera todos los registros de las veces que el tipo se había comunicado conmigo, especialmente todos los mensajes amenazantes que me había enviado. Afortunadamente, tuve la precaución de capturar todos los mensajes más violentos y amenazantes, justamente por si llegara el caso de tener que ir a la policía. No quería que fuera una amenaza vacía. Quería poder mostrarles que realmente Matt hablaba en serio. Sabía que esto era necesario para que la policía pudiera presentarse en su casa o llamarlo para hacerle saber que sabían lo que estaba haciendo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Lo llamaron para comprobar su responsabilidad en el hecho y luego le hicieron saber que tenía una orden de alejamiento y si intentaba contactarme de nuevo, tendría problemas con la justicia. Afortunadamente, no intentó contactarme nuevamente, y ese incidente de acoso en el café fue la última interacción que tuve con él.
Pero desafortunadamente no fue la última vez que supe de él. Un año después, estaba hablando con una chica en la zona de fumadores de un pub. Estaba bebiendo y la conversación pasó a las citas de estudiantes. Ella comenzó a contarme cómo había tenido una cita con un chico que ella pensaba que era muy guapo y encantador, y resultó ser una completa pesadilla. Le pregunté cómo era su pesadilla, y ella básicamente me describió exactamente el mismo comportamiento al que había sido sometida. Yo, el año anterior, le pregunté si el chico se llamaba Matt, y se quedó completamente boquiabierta antes de decir que sí. Me preguntó que cómo yo sabía eso. Fue entonces cuando le conté mi experiencia con ese mismo psicópata, y que fue exactamente lo mismo, ella también vivió. Para mi sorpresa, lo de ella era algo reciente, y tenía mucho miedo de que él la siguiera, que hiciera las mismas cosas que hice yo, para poder finalmente alejarlo de mí, tomar capturas de los mensajes, llevarlos a la policía, y lo más importante, que no interactuara con él en ese momento. Ella se mostró muy, pero muy agradecida de estar hablando con alguien que sabía lo que estaba pasando, y nos mantuvimos en contacto después. Afortunadamente, ella también logró quitarse de encima a ese sujeto, y seguimos siendo buenas amigas incluso después de eso. Y aunque ya no estamos en la misma ciudad, todavía nos mantenemos en contacto y nos tomamos unas copas de vez en cuando. Afortunadamente, ninguna de las dos volvió a atravesar por una situación como esa, nunca más. Como veterana de las aplicaciones de citas online, pensé que ya lo había visto todo, y que estaba completamente preparada para manejar cualquier situación. Sin embargo, aún me tiemblan las manos cuando pienso en mi breve encuentro con Nick en Tinder. Al principio todo parecía tan inocente, solo otro match en una aplicación de citas, pero detrás de las impresionantes fotos de perfil de Nick, su aparente buena vibra y sus grandes habilidades de conversación, se escondía una personalidad tremendamente narcisista y manipuladora que me llevaría a atravesar por un verdadero infierno. Lo primero que llamó mi atención con respecto a este hombre aparentemente encantador fueron las fotos en su perfil, donde se mostraba haciendo todo tipo de actividades al aire libre, caminando por senderos rocosos, haciendo kayak y hasta incluso buceando con tiburones, en todas mostrando su atractivo y bien trabajado físico. La biografía de Nick lo hacía parecer un aventurero, amante de la naturaleza y el fit, y eso me atrajo de inmediato. Entonces vi que también era alguien a quien le gustaba la filosofía y constantemente compartía reflexiones muy interesantes e inteligentes sobre la vida y el mundo en general, y esto fue lo que terminó por atraparme por completo. Le di me gusta a su perfil, y en cuestión de minutos hicimos match. Él me escribió primero, y comenzamos a chatear de inmediato. Este hombre se ganó mi atención. Sus respuestas rápidas a mis mensajes, la manera en que hacía preguntas activas, mostraba interés en mí, y cómo recordaba los pequeños detalles que había mencionado, me hicieron sentir muy especial, y definitivamente hicieron que me interesara cada vez más en él. Esa primera semana intercambiamos números de teléfono, y pasamos de conversar en Tinder a enviarnos mensajes de texto. Recuerdo que en esa primera etapa, el pin de mi teléfono avisándome que tenía un nuevo mensaje de texto se convirtió en música para mis oídos. Sentía mariposas en el estómago cada vez que escuchaba ese tintineo. Nick y yo congeniamos de maravilla. Parecía que nos conociéramos de toda la vida y teníamos demasiadas cosas en común. Ambos éramos amantes de la naturaleza, de los animales y de la vida al aire libre, además de estar muy enfocados en la vida saludable. Pero no solo eso, sino que a ambos también nos gustaba la fog, los documentales oscuros y amábamos las películas de terror. En fin, mientras más interactuamos, más me entusiasmaba conocer a este hombre personalmente. Mi imaginación volaba al imaginarme la esperada primera cita, y esta no tardó mucho más en llegar. Unos días después nos reunimos en un moderno restaurante en el centro de la ciudad, donde había un evento especial de cata de vinos, lo cual me pareció un excelente plan. Recuerdo que previa a esa primera cita, me esmeré muchísimo en ponerme hermosa y radiante. Quería deslumbrarlo, así que elegí un vestido rojo, no muy elegante, algo casual. Decidí soltar mi cabello negro y hacerme bonitas ondas, y como maquillaje, obviamente no podían faltar unos espectaculares labios rojos a juego con mi vestido.
Había pensando en nuestro encuentro todo el día, y no podía esperar a que fuera la hora, para así que me esforcé en ser puntual. Aunque el tráfico de la ciudad no me ayudó para nada, pero aún así llegué al restaurante exactamente a la hora acordada. Me estacioné cerca de la puerta, y me apresuró a revisar mi reflejo en el espejo del retrovisor, para asegurarme de que mi maquillaje y mis espectaculares ondas hayan sobrevivido intactos. Y por fortuna, así fue. Antes de entrar, respiré profundamente, pues realmente estaba nerviosa. Era la primera vez que me sentía así en una primera cita. Fue entonces cuando vi a Nick sentado en el bar. Inmediatamente sentí una sensación de vacío en el estómago. Dios, las fotos no le hacían justicia. Él era aún más guapo en persona. Tenía unos rasgos muy masculinos. Su mandíbula bien definida y su mirada intensa me atraparon de inmediato, y cuando nuestros ojos por fin se encontraron, se extendió una gran sonrisa en su cara, que era absolutamente encantadora. Él se levantó del asiento y se acercó hasta mí, y de inmediato el olor de su perfume inundó mis fosas. En Sales olía delicioso. Apenas llegó, me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Era alto y fornido. Este hombre realmente me atraía. Nos sentamos en la barra muy cerca, el uno del otro, y nuestra conversación fluyó igual de fácil que a través de los mensajes él mantuvo un contacto visual cómodo todo el tiempo, mientras hablábamos de trabajo, de amigos, de cultura pop y muchos otros temas. Nunca hubo silencios incómodos, ni chistes extraños, ni nada de las cosas perturbadoras que me pasaron en otras citas. Al contrario, todo fluyó de manera muy natural, y yo no podía estar más complacida. Después de un par de horas, cuando íbamos a medio tablero de charcutería, Nick inclinó su rodilla y la puso contra la mía debajo de la mesa, y tan solo ese simple y sutil contacto envió escalofríos por todo mi cuerpo. Él me interesaba cada vez más. Después de la cena y cata de vinos, decidimos continuar la velada tomando cócteles en un bar cercano. Allí, una vez más, nos sentamos uno al lado del otro y conversamos durante horas. Para entonces ya estábamos entrando en confianza, así que nuestros cuerpos se acercaron cada vez más, hasta que su brazo terminó rodeándome y descansando en la parte baja de mi espalda, pero no tan bajo como para ser incómodo o atrevido alrededor de la medianoche. Nick giró suavemente mi rostro y me besó en ese momento. Sentí como si fuera a desmayarme. Era perfecto, confiado pero tierno y muy gentil. La velada terminó maravillosamente. Luego él me acompañó hasta mi auto, nos dimos otro beso y quedamos en vernos una segunda vez durante la semana siguiente. Las mariposas revoloteaban constantemente en mi estómago. Nick y yo intercambiamos mensajes sin parar sobre lo maravilloso que había sido conocernos personalmente. Él parecía estar tan emocionado como yo por nuestra segunda cita, la cual se dio el siguiente domingo. Ese día nos fuimos a un romántico picnic en el parque. Las cosas están avanzando rápidamente, pero de una manera tan natural que parecía demasiado bueno para ser verdad. Y como suele pasar, así era al día siguiente, me empezó a repicar un número con el código de área local. Normalmente no respondo a llamadas no reconocidas, pero algo me obligó a contestar. Del otro lado, me recibió una voz de mujer, una mujer que parecía estar muy indignada. Esta persona comenzó a decirme que tenía que alejarme inmediatamente de Nick. Ella afirmaba que era su compañera de piso y me advirtió que él ya tenía una novia con la que se iba a casar y que él solo se estaba aprovechando de mí. Pero antes de que pudiera decirle nada, ella solo colgó. Yo estaba absolutamente sorprendida y aturdida por todas las cosas que me dijo, así que revisé los mensajes que Nick me había enviado, pero no decía nada acerca de que tuviera una compañera de piso. En ese momento lo llamé quizás más alterada de lo que quería, y cuando le pregunté al respecto, él simplemente lo desestimó. Afirmó que sí tenía una compañera de piso, pero que ésta constantemente lo estaba molestando. Dijo que esta chica estaba mal de la cabeza y que no le hiciera caso. Incluso dijo que tenía una fuerte obsesión con él,
pero que no me preocupara porque él con ella. Nick parecía muy seguro en sus palabras, pero aún así no quedé demasiado convencida. Esto realmente me parecía extraño, en especial, porque nunca mencionó nada sobre tener una compañera de piso, pero aún así le di el beneficio de la duda. Durante las siguientes semanas, las extrañas llamadas continuaron cada vez con mayor intensidad. Esta mujer me empezó a contar detalles sobre las mentiras y manipulaciones de Nick. Me dijo que él y su novia se habían mudado juntos desde el Medio Oriente bajo circunstancias muy sospechosas. Me aseguró que él ni siquiera era ciudadano estadounidense, ya que ingresó al país ilegalmente, y que sus intenciones reales eran casarse conmigo para obtener documentos de ciudadanía. Aunque en un principio había decidido confiar en Nick, esta persona ya me había sembrado la semilla de la duda. Sin embargo, cada vez que lo confrontaba con respecto a las acciones de su compañera de piso, Nick lo negaba con mucha firmeza e insistía en que ella era una acosadora obsesionada y que estaba empecinada en destruir su vida, porque él no le prestaba atención, incluso para aliviar mis preocupaciones sobre su ciudadanía. Me mostró un pasaporte estadounidense. En ese momento, comencé a dudar de mi propio juicio. Me sentí tonta y paranoica. Realmente me empecé a convencer de que en realidad esa mujer me estaba diciendo puras mentiras para destruir a Nick. Pero había una vocecita en mi cabeza que me decía que debía asegurarme de estar poniendo mi confianza en la persona correcta. Es por eso que una noche decidí tenderle una pequeña trampa. Esa noche decidí conducir hasta el apartamento de Nick sin previo aviso. Necesitaba conseguir pruebas sólidas de si esta supuesta novia existía o no. Necesitaba saber quién realmente estaba mintiendo en toda esta situación. En verdad deseaba pensar que Nick me estaba diciendo la verdad, pero también me daba un poco de nervios, porque de ser así quedaría como una loca paranoica cuando me apareciera sin avisar en su pozo, y eso podría arruinar las cosas entre nosotros. Aún así tomé el riesgo. Mientras estacionaba en la calle, mis manos temblaban de nerviosismo. Pero antes de que me bajara del auto, una mujer alta y se acercó a la ventana y me dijo que era ella la que me había llamado todo este tiempo, y ciertamente su voz coincidía con la voz de la persona con la que había hablado, sin mucho rodeo. La mujer me empezó a contar la historia. Pero no solo eso, me mostró evidencia, me enseñó las fotos de Nick con su novia, y en estas se podían ver entrando juntos al departamento, él subiéndose con ella al auto. Pero lo que más me impactó fue un video de él despidiendo de ella y dándole un apasionado beso en la puerta de su departamento. En el video él le decía que todo iba a estar bien, que esto era algo que necesitaba hacer por el bien de los dos, que no tuviera celos y que lo viera como un mero trámite para poder estar juntos legalmente en este país. Lo que más me dolió de esto es que en el video estaba vestido, exactamente igual que en nuestra primera cita, y la fecha del video coincidía perfectamente con ese, de día. Esta chica los había grabado en secreto. Ella compartía el apartamento con ellos y otra persona, y estuvo tratando de advertirme todo este tiempo acerca de los planes de este hombre manipulador y malvado. Enterarme de esto realmente me rompió el corazón. No recuerdo haberme sentido tan mal. En mucho tiempo le pedí que me enviara las fotos, y el video, y ella lo hizo. Esa misma tarde le envié las pruebas a Nick, acompañadas de un mensaje en el que le dejaba saber que no quería volver a saber nada de él y que si llegaba a contactarme lo denunciaría con inmigración. Acto seguido bloqueé su número y su contacto en Tinder, eliminé todas nuestras conversaciones y simplemente comencé a digerir que todo lo que había vivido en las últimas semanas era una gran mentira. Las semanas siguientes, caí en una depresión terrible, culpándome a mí misma por haber creído en este hombre. Me sentí demasiado tonta por haber caído en su juego. Realmente me había enamorado de este sujeto en muy poco tiempo. Nick era un manipulador profesional y un maestro del engaño.
Después de esto, me costó mucho volver a confiar en alguien. Eliminé mi perfil de Tinder y me despedí por un buen tiempo de las citas online. Esta experiencia me dejó muy aturdida, y aunque pueda parecer exagerado para algunos, realmente tuvo un fuerte impacto psicológico y emocional para mí, y me tomó mucho tiempo empezar a abrirme nuevamente a conocer a otras personas. Afortunadamente jamás volví a saber nada de música. Hombre, hace unos cuantos años, cuando tenía tan solo 22, probé suerte en el sitio de citas llamado manoffish.com. Esto fue solo unos pocos meses antes de que Tinder comenzara a hacerse popular entre los jóvenes, y definitivamente tuve una experiencia mucho mejor con esa aplicación, ya que parecía que a todas y todos los divorciados y personas a las que le había ido fatal en el amor estaban inscritos en manoffish.com, como si se hubieran jugado su última moneda en encontrar el amor en línea. No me malentiendan, no es que esté mal o que esté menospreciando a estas personas, ni nada de eso. Al contrario, realmente espero que todos hayan conseguido lo que buscaban, pero para un chico de solo 22 años, la experiencia de conocer personas a través de ese sitio no había sido lo más satisfactorio del mundo. Sí conocí un par de mujeres, pero eran mayores que yo y definitivamente querían otras cosas. Sin embargo, luego de unos meses en el sitio web, sentí que mi suerte estaba cambiando. Pues finalmente conocí a esta linda chica llamada Angélica, que además de ser muy hermosa y encantadora, tenía la misma edad que yo, y según dijo también estaba en la universidad. El único detalle es que estábamos en ciudades diferentes, aunque dentro del mismo estado, pero aún así estaba muy interesado en ella. Angélica y yo comenzamos a hablar a través del chat de la aplicación, pero luego intercambiamos números y nos empezamos a comunicar por mensajes de té. Ella era una chica absolutamente encantadora y tenía un gran sentido del humor. Hablábamos diariamente y ella se mostraba tan interesada como yo en vernos personalmente, pero para ello debía esperar hasta diciembre, cuando me daban vacaciones en la universidad. Pero yo estaba tan entusiasmado con esta chica que no me importaba para nada esperar para conocerla en persona. Finalmente llegaron mis vacaciones, y lo primero que hice se fue comprar un boleto para ir a verla a su ciudad. También reservé una habitación en un pequeño hotel donde planeaba quedarme los siguientes 15 días. Apenas llegué a la ciudad, lo primero que hice fue llamarla y acordar para encontrarnos. Finalmente, yo estaba, en verdad, muy emocionado de conocerla. Para nuestra primera cita, la invité a un pequeño café que estaba cerca de donde yo me estaba hospedando. Esa tarde, la pasamos genial, y fue realmente todo lo que yo esperaba. Ella también parecía estar muy contenta, y sobre todo había mucha química entre nosotros. Ese día nos dimos nuestro primer beso y quedamos en encontrarnos. Ese fin de semana, yo había pensado en invitarla a cenar a un bonito restaurante que había visto en el centro de la ciudad, pero ella tuvo un plan mucho mejor, o al menos eso creía en aquel momento. Me dijo que sus padres estarían fuera de casa el fin de semana, que ambos irían a visitar a un familiar que vivía en otra ciudad durante las vacaciones, y me citó para vernos la tarde del sábado en su casa. Esto fue música para mis oídos. Sé que esto puede sonar descarado, pero al decirme que sus padres no iban a estar, lo primero que pensé es que quizás no solo se trate de ver una película y comer pizza. Pensé que si jugaba bien, el juego podría quedarme allí a desayunar. También, si saben a lo que me refiero. Durante los 2 días siguientes esperé ese con ansias, hasta que finalmente llegó. Ese día llegué a su casa con pizza y bebidas, y todo salió según lo planeado. Fue una tarde maravillosa, y en la noche ella me invitó a quedarme, y yo, ni corto ni perezoso, acepté sin pensarlo. A la mañana siguiente, después de pasar una noche maravillosa, me desperté más temprano que ella, y aunque esto les suene
Espeluznante, solo me quedé ahí en la cama, tumbado, mirándola dormir. Pero es que se veía tan hermosa mientras dormía que no pude evitar quedarme como idiota, solo admirándola y disfrutando de ese pequeño sentimiento de victoria que tienes, después de que las cosas salen tal y como querías en una cita. Sin embargo, este sentimiento me duró bastante poco, ya que al cabo de unos minutos comencé a escuchar que alguien abría la puerta principal y luego la cerró de golpe, sabiendo que alguien está en la parte de abajo de la casa. Inmediatamente me levanté de la cama para vestirme, pues de ninguna manera quería que mi primera presentación ante sus padres sea simplemente aparecer en su casa después de haberme acostado, obviamente con su hija aprovechando su ausencia en el momento en que salté de la cama. Ella también se despertó, y al escuchar que sus padres habían llegado, ella comenzó a enloquecer y a decirme desesperadamente que tenía que esconderme al mismo tiempo. Comencé a escuchar pasos subiendo por las escaleras. En ese momento simplemente me puse la poca ropa que tenía a mi alcance y me sumergí debajo de la cama, lo más rápido que pude, quedándome muy pero muy quieto. Y en silencio unos segundos después, la puerta se abrió y vi los pies de un hombre que pensé era su padre. Este entró como si nada, pero la forma en que empezó a hablar con ella no era la manera en que un padre habla con su hija. En ese momento, pensé lo peor. Lo primero que vino a mi mente es que tal vez tenía un tipo de relación enfermiza con su papá. Uno de estos casos en que los padres abusan de sus hijos o algo así. Sin embargo, a medida que la plática avanzaba, me empecé a dar cuenta de que ellos definitivamente no eran padre e hija. Tal parece que mi chica ideal tenía una relación al estilo Sugar Daddy con este tipo, pues a jugar por su voz y los que tenía puestos era mayor. En ese momento, me di cuenta de la situación en que me encontraba y la idea de ser descubierto por este tipo me asustaba muchísimo más que la de encontrarme con su padre. Pero luego escuché que éste le mencionó que iría a ducharse. Esto fue un gran alivio, pues sabía que mientras estuviera en la ducha tendría una ventana de tiempo para poder escaparme. Así que apenas el hombre dejó la habitación y se dirigió al baño que estaba afuera. En el pas salí de inmediato de debajo de la cama y comencé a ponerme el resto de mi ropa. Esto mientras le susurraba a Angélica: ¿qué diablos estabas pensando poniéndome en peligro de esta manera? A lo que ella solo dijo: «Oh, Dios mío, lo siento mucho. No pensé que estaría en casa». Tan pronto la muy descarada ni siquiera reparó en el hecho de que me mintió acerca de que vivía con sus padres y que nunca me dijo que estaba en una relación con otra persona. En ese punto estaba muy enojado por todas las cosas respecto a las cuales había mentido, pero ni siquiera me molesté en mencionarlas. Después de todo, mi prioridad era salir de allí mientras el tipo aún estaba en la ducha. Pensé que tendría al menos una ventana de 5 minutos para salir de la casa sin que se diera cuenta. Sin embargo, justo cuando salí de la habitación y me disponía a bajar las escaleras, el hombre salió del baño cubierto, tan solo por una toalla, y quedamos cara a cara en la puerta de la habitación. De inmediato el hombre me preguntó quién eres, y luego hubo un instante de silencio en el que miró por encima de mi hombro hacia la habitación y a la chica detrás de mí, y rápidamente sumó 2 más 2. De más. Está decir que en ese mismo instante comencé a correr por mi vida escaleras abajo antes de que él reaccionara, pero sabía que me estaba siguiendo los pasos por los gritos detrás de mí. Y cuando por fin me acerqué a la puerta principal, sentí que me tomaron de la camisa y me jalaron hacia atrás, pero de alguna manera logré liberarme y conseguir un poco más de distancia entre nosotros. Entonces, mientras corría desesperadamente por la calle, miré hacia atrás y vi que el hombre, quien era enorme y corpulento, y como de unos 40 años, estaba corriendo tras de mí, completamente desnudo y con una expresión en su rostro que decía claramente: «Voy a destrozarte cuando te alcance»,
Juro por Dios que nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. El solo hecho de que un tipo mucho más grande que yo y completamente furioso me golpeara ya era bastante atemorizante, pero que este mismo tipo se abalanzara sobre mí desnudo y me quitara la vida a puñetazos era simplemente otro nivel de miedo. En ese momento comencé a correr lo más rápido que pude, afortunadamente. Soy un chico delgado y pequeño, y esto me dio algo de ventaja, pero nunca se debe subestimar a un hombre furioso. Sin embargo, dejé de escuchar sus pasos detrás de mí, y la siguiente vez que volteé, él ya no estaba. Quizás se dio cuenta de que estaba corriendo desnudo por las calles a plenas 9 de la mañana, y decidió volver a la casa antes de que algún vecino llamara a la policía. Apenas tuve la oportunidad. Me paré en la calle, abordé el primer taxi que pasó y le pedí que me llevara hasta mi hotel, de donde no saldría al menos los siguientes 3 días. Pero lo más loco de toda esta experiencia es que la descarada de Angélica volvió a escribirme pidiendo disculpas por lo ocurrido y diciendo que la pasó genial conmigo y que realmente quería volver a verme. En ese momento, me di cuenta de que esta mujer estaba loca y que de alguna manera Retor disfrutaba la idea de ver a dos hombres peleándose por ella. Esta chica era una persona enferma, manipuladora, mentirosa e infiel. Le escribí un único mensaje para decirle que nunca más volviera a contactarme, y luego borré su número. Afortunadamente, nunca más volví a saber de Angélica. Sin embargo, todo esto me hizo preguntarme, ¿a cuántos chicos más habrá enredado en este juego enfermo? Y también pensé en el hecho que, tal vez, alguno de ellos no tuvo la suerte de poder escapar, gracias a Dios. Nunca más volví a pasar por una experiencia similar, pero después de esto, cada vez que una chica me invitaba a quedarme en su casa, no podía evitar ponerme nervioso al